Muy buenos días. A ver, prenda su cámara. Buenos días, profesor. Buenos días. Muy bien. Profesor, buenos días. Buenos días. A ver sus cámaras, chicos. Rojas, Coelho, Chávez, Gerardo, Helen Vargas, Robles, ¿no? Piscoya, sí, Villacorta. Muy bien, vamos a comenzar el tema del día de hoy, ¿ya? A ver, chicos, ¿qué entendemos prácticamente por cisma? ¿Qué vendrá a ser un cisma? ¿Alguna idea? A ver, ¿alguna idea? A ver, ¿quién dice yo? A ver. División o la separación. Claro, ¿no? Mayormente cisma conocemos por división o separación, ya puede ser por un conflicto, ¿no? Por ideas, ¿no? Muy bien, ¿sí? Muy bien, del águila. Mayormente cisma viene de la palabra chisma, ¿no? Que quiere decir separación o división. Que quiere decir separación o división, ¿ya? ¿Sí? En el lenguaje de la teología es el que estudia el tratado de Dios, ¿no? Y el derecho canónico, que es una especialidad práctica dentro de la iglesia, ¿no? Derecho canónico es quien ve los mandamientos, leyes, normas, estatutos, todo que se establece dentro de la iglesia católica. Son abogados, pero son abogados que clérigos, ¿no? Sacerdotes, obispos, ¿no? La ruptura de la unidad y unión eclesiástica, la ruptura, separación, ¿no? Separación, prácticamente división dentro de la iglesia católica, división dentro de la iglesia católica, ¿no? Ya sea el acto por el cual uno de los que corte los vínculos que les une a la organización social de la iglesia, ¿no? Vínculos, ¿no? Prácticamente separación de grupos, separación prácticamente de organizaciones, pero que pertenecen dentro de la iglesia católica, ¿no? Y que le hacen miembros del cuerpo místico, ¿no? Por ejemplo, todos nosotros somos cuerpo místico de la iglesia católica. Somos familia de la Iglesia Católica, somos unidad, somos cuerpo, somos templos de Cristo, ¿no? Somos templos de Cristo. Por ejemplo, ¿no? Yo puedo separarme de la Iglesia Católica a través de mis ideologías, a través de mis pensamientos. Yo le puedo decir a Israel, ¿dónde dice en la Biblia que los católicos debemos venerar a la Virgen María? Yo le puedo decir a Villanueva, ¿no? Benny, ¿dónde dice en la Biblia que los católicos prácticamente deben venerar imágenes? ¿No? Yo puedo actuar de esa forma, ¿no? Y al actuar de esa forma a través de mis pensamientos, prácticamente estoy causando un cisma, una separación, ¿no? No solamente es conflicto físicamente, ¿no? No es conflicto físicamente, claro, también es físicamente, ¿no? Pero a través de ideologías también, ¿ya? Mayormente, chicos, en el sentido etimológico y pleno, el término aparece en los libros del Nuevo Testamento. Cuando San Pablo dice, ¿no? Su carta de los Corintios, ¿no? Les ruego, hermanos, la unión de los fieles, ¿ves? La unión de los fieles, porque todos somos unidad de Cristo, todos somos cuerpo místico de Jesucristo, todos. Antes sean acordes en el mismo pensar y en el mismo sentir, ¿no?
que todos los católicos debemos mirar hacia una misma dirección, hacia una misma meta, hacia un mismo objetivo. Todos los católicos debemos mirar hacia un mismo objetivo, dice, ¿no? Muy bien. A ver. ¿Sí? Y la mutua comprensión, dice, que yo debo, prácticamente yo debo comprender a mi hermano. Yo debo comprender a mi hermana. ¿Quiénes son hermanos? Mayormente todos los que buscamos el mismo camino de Jesucristo. San Pablo no se refiere a tu hermano de sangre, ¿ah? Se refiere a tus hermanos de comunidad. Corintios trata de los hermanos de comunidad que estaban bajo el dominio de Pablo. ¿Sí? Se refiere a ellos, ¿no? Comprendan a sus hermanos en sus necesidades, en sus virtudes, en sus defectos, comprendan a sus hermanos, ¿no? Y la acción convergente de manera similar a la cooperación armoniosa, vivir en armonía, vivir tranquilos, vivir en paz, sin nada de guerra, sin nada de conflictos, sin nada de eso, ¿no? Sin nada de eso, ¿ya? La que nuestros miembros que Dios ha dispuesto, por ejemplo, ¿no? Ha dispuesto nuestro Dios, por ejemplo, a mí siempre me dijeron, ¿no? Y me siguen diciendo, ¿no? Tus hermanos que están dentro de tu comunidad es quien Dios les ha enviado. Es Dios quien les ha enviado, porque todos buscan un mismo camino, todos buscan una salvación, todos buscan conocer más a Dios. Sí, dime, Hilary, ¿deseas hablar? Sí, profe, una consulta. ¿Por qué, por ejemplo, menciona que no deben de venerar a imágenes, ¿no es cierto? Que es algo como que no se debe de hacer. Pero otras religiones, por ejemplo, los budistas, ellos veneran otras imágenes. En su caso, ¿está bien, está mal, van a ser castigados? ¿Cuál es el A consejo? ver, esa Hilary. A ver, si tú encuentras de las imágenes, Hilary, mayormente lo puedes encontrar en el Antiguo Testamento, ¿no? Habían prácticamente religiones hebreas que mayormente veneraban imágenes, no adoraban, veneraban imágenes como signo de un respeto, se podría decir, ¿no? Como signo de respeto, ¿no? En mi caso, yo respeto las religiones budistas, hinduistas, yo no soy nadie para juzgar, ¿no? Cada uno llega a Dios a su manera, cada uno llega a Dios con sus puntos de vista, ¿no? Cada uno llega a Dios prácticamente a su modo de ser, a su modo de ser, ¿no? A su modo de ser, ¿ya? Mayormente de las imágenes nos hablan en el Antiguo Testamento. Sí, en el Nuevo Testamento no lo vas a encontrar. Mayormente está en el Antiguo Testamento, ¿no? En las imágenes, ¿ya? Muy bien. Mayormente, de manera que no puede haber cismas en nuestro cuerpo, ¿no? Al ser mayormente templos de Dios, templos del Espíritu Santo, no puede haber desunión. Eso es lo que condena Pablo, ¿no? Maldito el hombre que se enoja contra su hermano, dice, ¿no? En Cristo, ¿no? Pablo. Mayormente, hermano, se le llama al hermano que mayormente Dios te ha dado, ¿no? Para que sirvan a los dos en un mismo camino, ¿no? Ahí lo dice, ¿no? Mayormente, hermano, a mí siempre me dijeron, ¿no? Hermano es mayormente el que comparte tu misma fe en Jesucristo, ¿no? El de tu grupo. El de tu grupo. Pablo no se refiere al hermano de sangre, ¿no? Sino se refiere a sus hermanos de comunidad. A sus hermanos de comunidad, ¿no? ¿Sí? Por eso dice, ¿no? A ver. Que nuestros miembros que Dios ha dispuesto de manera que no pueda haber cisma entre nosotros. No puede haber separación. Y Pablo condena muy radical en esto, ¿eh?
Maldito el hombre que se enoja contra su hermano. Maldito el hombre que se rebela contra su hermano. ¿No? ¿Por qué? Porque mayormente ese hermano te lo ha dado Dios. Ese hermano te lo ha mandado Dios para que tú lo ayudes en todo, a crecer sobre todo espiritualmente, a crecer espiritualmente, sí, a crecer espiritualmente. Así entendido, el cisma es un género que abarca dos especies distintas. Cisma herético, o también puede ser llamado un cisma puro, simple. ¿El primero en qué consiste? El primero tiene como origen o acompañamiento de herejías. ¿Cómo se llamó ese sacerdote católico quien quemó la Biblia en plena plaza de Roma? ¿Alguien se recuerda? Martín ¿No? Lutero, profesor. Claro, Martín Lutero, ¿no? Martín Lutero fue el primer hereje, así considerado dentro de la Iglesia Católica, ¿no? Profesor, una pregunta. Sí, dime. Desde ese suceso creo que se creó la religión tipo mormona, creo. No estoy seguro. ¿Cómo? Creo que después de ese suceso, creo que se creó la religión mormona. No estoy seguro. Mayormente, con la separación de Martín Lutero, surgieron las nuevas religiones, ¿no? Mayormente surgió la religión protestante en aquellos tiempos, los que se rebelaron contra la Iglesia Católica porque no estaban de acuerdo con algunas normas, su forma de pensar, sus leyes y su actuar y acciones que hacía la Iglesia Católica. Si tú te das cuenta en esos tiempos, chicos, la Iglesia Católica cometía grandes asesinatos. ¿No? En esos tiempos, los sacerdotes, no es con... Yo cuando te digo la verdad, ¿no? En esos tiempos, los sacerdotes tenían relaciones sexuales con las monjitas. Y a consecuencia de eso, llegaban a tener sus hijos. Y para que no se haga un escándalo muy grande, para que no sepan todo el mundo qué hacía la Iglesia Católica, los mataban a los niños y los enterraban, ¿no? Es por esa consecuencia que mayormente existen las catacumbas en el Vaticano, catacumbas en la gran parte de diferentes países, ¿no? Que están debajo de las iglesias. Profe, hasta en ¿No? el mismo Huánuco hay esas catacumbas, ¿no es cierto? Sí, en la catedral hay catacumbas, ¿no? En San Francisco hay, a ver, la catedral hay catacumbas que da hasta el colegio Juana Moreno. En San Francisco también hay catacumbas. De San Francisco da desde la parroquia de San Francisco hasta la Inmaculada Concepción. Por ejemplo, ¿no? Hay una leyenda que cuenta, ¿no? Una historia que los sacerdotes de aquellos tiempos en San Francisco no eran los franciscanos, eran otros sacerdotes, tenían relaciones sexuales con las monjitas de la Inmaculada. Y si tú bajas a las catacumbas de San Francisco, hay gran cantidad de esqueletos de niños. Yo tuve la oportunidad de bajar. No hay gran cantidad de esqueletos de niños. Y se cree que mayormente esos esqueletos de niños eran fruto de ese amor, de esa relación sexual que habían tenido los sacerdotes de San Francisco con las monjitas de la Inmaculada. ¿Ves? En la Merced también hay catacumbas. ¿Sí? Catacumbas, ¿no? Y por todas esas atrocidades que se hizo, el Papa Juan Pablo II pidió perdón. Pidió perdón. Los sacerdotes violaban en esos tiempos. Los sacerdotes violaban. Y todo eso causó cismas. Cisma y separación prácticamente. ¿No? A pesar que esos sacerdotes violaban, cometían asesinatos, la Iglesia Católica los separó, pero causó cismas, separaciones entre sus miembros.
Separaciones entre sus miembros, ¿no? Separaciones entre sus miembros. ¿Sí? Muy bien. Profe, una consulta. Y dime. ¿Por qué, por ejemplo, los católicos y los cristianos trabajan con una misma Biblia, pero tienen diferentes conceptos de lo que son las cosas o interpretan de diferente manera la Biblia? ¿A qué se debe eso? Mejor dicho, interpretan de distintas maneras, ¿no? Interpretan cada uno a su estilo de vida, ¿no? Por ejemplo, el mensaje bíblico o la palabra de Dios, el mensaje no es para todos el mismo, ¿no? Por ejemplo, la palabra de Dios puede tener un mensaje para mí, un mensaje para Benji, un mensaje para Marco, para Gerardo, para todos. Todos lo interpretan a su punto de vista, a su manera o a su estilo de vida, ¿sí? Cada uno lo interpreta a su estilo de vida, ¿no? ¿Sí sé a qué te refieres, no? Mayormente, por ejemplo, si tú estás en un grupo parroquial, ¿no? En un grupo parroquial, siempre se hace estudios bíblicos. Siempre se trabaja a través de grupos pequeños, ¿no? Y a la hora que se lee la Biblia, mayormente te dan algo de 7 preguntas para que tú compartas, ¿no? Y tú lo tienes que entender, ese mensaje de Biblia, ese mensaje de la palabra, según tu estilo de vida. ¿Qué te quiere decir a ti Dios personalmente? Por eso se dice, ¿no? Que mayormente el mensaje de Dios es en primera persona. A ti, ¿qué me quiere decir a mí? A mí, ¿sí? Muy bien, estamos mayormente que Martín Lutero cometió la primera herejía, ¿no? ¿Por qué? Porque mayormente Martín Lutero quemó la Biblia en la plaza de Roma. ¿Por qué quemó la Biblia en la plaza de Roma? ¿Por qué? Porque mayormente Martín Lutero quería, la Biblia estaba en latín, pero Martín Lutero quería que la Biblia esté en lenguajes de otros países, en la lengua oficial de otros países. Y me parece una buena idea. Me parece una buena idea. El latín era el idioma oficial que todo el mundo hablaba en esos tiempos. Era el idioma más importante que todos hablaban. Pero Martín Lutero decía, no, la Biblia no puede estar en el idioma en latín. Necesitamos que estén, ¿no? En inglés, en francés, en castellano, en italiano, necesitamos que esté prácticamente en alemán. Que todos tengan la Biblia, que todos tengan la palabra de Dios en su casa, ¿no? Y el Papa lo consideró prácticamente hereje, lo separó inmediatamente, ¿no? De la iglesia y causó un cisma, separación. Y Martín Lutero prácticamente se separó con sus seguidores, ¿no? Mayormente desde ahí nacen los nuevos movimientos religiosos, ¿ya? Y también explica San Jerónimo, hay una diferencia entre herejía y una dogma, ¿no? Mientras que el cisma por la rebelión contra el obispo separa de la iglesia. Sin embargo, no hay un cisma que no invente una herejía para justificar su alejamiento de la iglesia, ¿no? Cisma, una rebelión, dice, ¿no? San Jerónimo. Pero la mayoría de las personas, la mayoría de los clérigos que han cometido cismas, tratan de justificar, dice, ¿no? Su alejamiento de la iglesia. ¿Se entiende hasta ahí? ¿Se entiende? Sí se entiende, profesor. Muy bien, seguimos. Como el cisma en su definición y pleno sentido es la negación práctica de la unidad eclesiástica, no eclesial, de los miembros de la iglesia. La explicación del primero requiere una clara definición de la segunda y probar la necesidad de esta para establecer la malicia intrínseca del cisma, ¿no? ¿Qué dice, mejor dicho? Que la mayoría de los cismas se da por una malicia que se tiene en contra de la Iglesia Católica, que se actúa con una malicia,
que se actúa con una malicia. En realidad, los textos de la Escritura y la tradición muestran que estos aspectos de la misma verdad están estrechamente unidos, que al paso de uno a otro es constante y espontáneo. Los sismos pasan. Los sismos pasan, chicos, ¿no? Los sismos pueden tener solución. Cuando Cristo construyó, hasta el mismo Jesucristo causó cismas. Ahora tú te preguntarás cómo. Por ejemplo, ¿no? Cuando Jesucristo vio el templo, ¿qué dijo? Les prometo que en 3 días lo volveré a alzar, ¿no? Lo volveré a construir. ¿Y qué dijeron los fariseos? ¿Cómo puede ser posible que este hombre hable así si este templo nos llevó años construir? Cisma. 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 Separación. Separación. Por ejemplo, otro cisma que causó Jesucristo. A Nicodemo, cuando le dijo, tienes que nacer de nuevo. Y Nicodemo, ¿qué dijo? Maestro, ¿cómo puedo volver al vientre de mi madre si yo ya soy un hombre viejo? Cisma. Formas de pensar distintos. Forma de pensar. Jesucristo que decía, yo no he venido a traer paz, yo no he venido a traer unidad, yo he venido a traer división. Y es verdad, ¿no? Jesús tenía sus seguidores y los maestros de la ley tenían sus seguidores, todo el pueblo que estaba en contra de los cristianos, en contra de Dios, en contra de Jesucristo. Por eso lo crucifican, rebelión, cisma. ¿Ves? Hasta el mismo Jesús causó cisma. Hasta el mismo Jesús causó cisma. Cuando Cristo le dice a Pedro, ¿no? Como fundamento firme del edificio indestructible de su iglesia. Él indicó su unidad esencial y especialmente su unidad jerárquica, ¿no? Él expresó el mismo pensamiento cuando se refirió a los fieles como un reino y como un rebaño. Tengo otras ovejas que no son de este redil, que no son de acá. También debo traerlas y que oigan mi voz. Otro cisma que causó Jesucristo. ¿Quiénes necesitan de médico? ¿Los sanos o los enfermos? Les dijo a los fariseos, ¿no? Los fariseos que dijeron, los enfermos. Jesucristo respondió, igualmente, el Hijo del Hombre ha venido a salvar a todos aquellos que se han perdido. Cisma. Y nosotros que estamos bien, nosotros que estamos sanos, entonces no le interesamos para nada a Dios. Cisma. Cisma. ¿Ya? Mayormente, chicos, la unidad de la fe y adoración es indicada más explícitamente por las palabras que embozan la solemne misión. Mi primera persona, misión. Evangelizar. Llevar la palabra de Dios. Vayan pues y enseñen a todas las naciones, bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Estas diversas formas de unidad son el objeto de la oración después de la última cena, ¿no? Cuando Cristo ruega por él mismo y pide que sean uno, ¿ves? Que sean uno, que todo su cuerpo sea uno, que no haya división, como mi Padre y el Hijo son uno, son uno. Aquellos que violan las leyes, ¿qué les dijo a sus discípulos? Aquellos que violan las leyes de la unidad llegarán a ser extraños y considéranles paganos. Cisma, ¿ves? A través de sus pensamientos Jesús decía,
a sus discípulos, aquellos que no están de acuerdo con mis leyes, aquellos que no están de acuerdo con mis normas, considéranle paganos, considéranles extranjeros, considéranles prácticamente no perdidos porque no se quieren dar cuenta de mis leyes, de mis mandamientos, ¿no? Y considéranle publicano. Publicano era mayormente los pecadores de aquellos tiempos. ¿Sí? Oye, seguimos. Los textos anteriores son suficientes para establecer la gravedad del cisma desde el punto de vista de la economía, de la salvación y de la moral. Cisma, por ejemplo, en un país también puede existir cisma. A ver, prenda su cámara. En un país también puede existir cisma. Por ejemplo, ¿no? Muchos no están de acuerdo con el gobierno de Castillo. Muchos se quieren alzar, rebelión, huelga, paro, destrucción, cisma. Cisma. Otro puede ser cisma, moral. ¿Qué entendemos por moral, chicos? ¿Alguien? Moralidad. ¿Qué quiere decir moral? A ver. ¿Alguien? ¿Qué entendemos por la palabra moral? ¿Ah? A ver. ¿Quién dice yo? ¿Qué entendemos por la palabra moral? ¿Nadie? Creo que nadie, ¿no? Moral, por ejemplo, ¿no? Supongamos, ¿no? Que yo le quiero ayudar a Hillary, que está pasando problemas, que está pasando tristezas familiares, que prácticamente no tiene mucha economía, ¿no? Y Hillary un día me ve en una fiesta tomando borracho. Y cuando yo le voy a ayudar a Hillary, Hillary me dice, profesor, ¿usted de qué me habla? De cómo actuar con mis padres. Si usted es peor que ellos. La vez pasada no se acuerda que yo le vi borracho, que no podía pararse. ¿Moral? ¿Con qué moral yo le puedo corregir a Hillary si mis actos son distintos? ¿Con qué moral yo le puedo corregir a Hillary si mis acciones son distintos? Por ejemplo, ¿no? Benji, un ejemplo, ¿ah? Benji, ¿no? Su mamá le dice, ¿no? Hijito, sí, dime, Hillary. ¿Deseas hablar? Profe, una consulta, sí, una consulta. Por ejemplo, en los sacerdotes cuando te van a hacer ya sea recomendaciones o correcciones en tu vida, ellos sí tienen esa moral o esa cierta moral, se denomina, ¿no? Para poder La amor. corregirte. ¿O será que ellos también actúan con cierta, no sé? A ver, vamos a sacar tus dudas, Hillary. A ver, Hillary, nosotros no somos para juzgar personalmente, ¿ah? Me estoy dirigiendo personalmente, ¿ya? Yo no supiera decirte qué es lo que hacen los sacerdotes, porque ellos se encierran en su convento y prácticamente no sabemos qué pasa, pero como seres humanos, supongo que tienen defectos. Tienen defectos. Por eso se dice, ¿no? Que los sacerdotes necesitan de nuestras oraciones y nosotros necesitamos de ellos. Nosotros necesitamos de ellos. Ahora, de haber sacerdotes malos, sí lo ha habido. Aquí en Huanco ha habido bastantes. Aquí en Huanco ha habido bastantes. Yo he conocido a muchos sacerdotes, ¿no? Prácticamente, ¿no? Una vez, no voy a decir la parroquia, no era de San Francisco, no voy a decir la parroquia, porque mayormente yo he trabajado trabajo con la diócesis. Un día, ¿no?
estaba viniendo de una reunión. Yo no soy mucho de tomar, chicos, ¿saben? No soy mucho de tomar, ¿no? Me gusta divertirme, a salir a bailar, a comer, ¿no? ¿No? Ya cuando yo estaba bajando por mi casa, le he visto así claramente, ¿no? A un sacerdote besándose con una secretaria de la parroquia, de una parroquia, ¿no? Eh, no, prácticamente yo no soy para juzgarle, yo no soy para juzgarle, pero todos tenemos defectos, ¿no? Eso que, por ejemplo, si yo veo un sacerdote actuando mal, si yo veo un sacerdote actuando mal, eso no tiene que bajar mi fe, eso tiene que incrementar mi fe. Ojo, ¿ah? Si tú perteneces a la iglesia de Cristo, tú estás por Cristo, no estás por el hombre. El hombre te va a fallar, el hombre va a tener defectos, ¿no? A veces, ¿no? Yo trabajo mucho con jóvenes. Las chicas dicen, no, ay, mi príncipe azul, con él me voy a casar, ¿no? Mi vida, mi rey, ¿no? Yo te cuento una experiencia mía, ¿no? Mi última enamorada, ¿no? A mí me llamaba mi rey, pero yo le decía, yo no soy tu rey. Rey es el que está arriba. A él debes llamarle rey. A él debes llamarle vida. Yo te puedo fallar en cualquier momento. Claro, eso no es mi intención. Pero yo te puedo fallar en cualquier momento. Yo tengo cantidad de defectos, ¿no? Hacer ver las cosas. Por eso, chicos, ¿no? Si nosotros pertenecemos a la iglesia de Cristo, debemos estar por Cristo, no por el hombre. Muchas veces vemos esto, ¿no? Ya el sacerdote falló. Nos alejamos de la iglesia y comenzamos a decir, ¿no? Que los católicos son así, asá, borrachos, mujeriegos, todo. ¿Por qué? Porque estuviste por el hombre solamente. No estuviste por amor a Dios. Muy bien. Por ejemplo, moral, ¿no? Ese moral, por ejemplo, Benji, ¿no? Su mamá, un ejemplo, ¿eh? No te vayas a molestar, Benji. Un ejemplo, ¿no? Su mamá le dice, hijito, a la casa yo no quiero nada de cosas ajenas. Y Benji le puede decir a su mamá, ¿tú de qué me hablas? De cosas ajenas, si tú traes cosas robadas a la casa. ¿Con qué moral tú me hablas? ¿Ves? Moral. Por ejemplo, su papá le quiere dar un consejo a Benji y Benji le puede decir, ¿tú de qué me hablas? ¿Tú de qué me das consejos? Si tú vienes los fines de semana borracho, alzar la voz, quieres pegarle a mi mamá. ¿Ves? Moral. Por eso nuestros actos dicen mucho, chicos, ¿sí? A través de nuestros actos, nosotros podemos evangelizar. Nosotros podemos evangelizar, ¿ya? A este respecto puede ser de interés citar las opiniones de Bailey, ¿no? Del escritor Bailey, que dice un escritor libre de la sospecha de parcialidad y de juicio tolerante. Un crimen más grave que el de desgarrar el cuerpo místico de Cristo o de Jesucristo, su iglesia, mejor dicho, ¿no? Que él compró con su propia sangre. Al derramar su sangre, prácticamente Cristo pagó el precio de los pecados, pagó el precio de su iglesia. Algunos han reclamado que la introducción de abusos en la iglesia, novedades, dogmáticas, litúrgicas, supersticiones. Muchos muchos creyentes no estaban de acuerdo con dogmas o enseñanzas que mayormente daba la iglesia católica, con los cuales no se les permite, incluso se les fuerza a no aliarse
Sin entrar en el fundamento de tales acusaciones, debería notarse que los autores citados no mencionan ni admiten una sola excepción, dice, ¿no? Mayormente, chicos, un acto dañino y culpable, el abandono del verdadero camino de salvación. ¿Ves? Abandonar el camino. La iglesia es el único que te lleva al camino de salvación. ¿Por qué? Porque te muestra por dónde debemos seguir. ¿Cuál es la enseñanza de Cristo y cuáles son los mandamientos de Cristo? Por eso Cristo quiso establecer su iglesia y lo estableció. Y lo estableció. Y lo estableció. ¿Sí? ¿Se entiende hasta ahí? ¿Se entiende? Sí, profe. Muy bien, los conflictos. Dice, en este mundo la iglesia es militante y como tal expuesto a conflictos y pruebas. Pruebas, ¿ya? Conflictos. La iglesia siempre va a tener pruebas, chicos. Va a tener conflictos. ¿Por qué? Porque la iglesia está formado por seres humanos, con todos sus Claro, defectos. la misma iglesia borró pruebas. Claro, ¿no? Y prácticamente al estar formado por seres humanos, va a tener pruebas y va a tener conflictos entre sus integrantes. Entre sus integrantes, ¿no? Va a tener conflictos. Por ejemplo, yo te cuento un caso, ¿no? El año 2019 me invitaron a dar un tema. La iglesia Virgen de Fátima, en Paucarbambía, ¿no? Y de repente se reunió todo el grupo que me habían invitado. O sea, yo pensaba que estaba dando mal el tema. Y cuando me acerco de dar el tema, prácticamente debajo de las escaleritas estaban peleando entre ellos. ¿Por qué? Porque se había perdido el engrampador y el perforador. Se había perdido. Y por esas cositas estaban peleando entre sus integrantes de la catequesis, de confirmación. Y yo para calmar las aguas, para calmar prácticamente, ¿no? Entre ellos estaban echándose la culpa. Saqué plata de mi bolsillo, déjense de pelear, yo no tengo nada que ver, yo soy un invitado, yo voy a comprar el perforador y voy a comprar el engrampador. Saqué plata de mi bolsillo y se le di al encargado. Y las aguas se calmaron. Las aguas se calmaron, ¿no? Muy bien, como yo no pertenecía, prácticamente no sé en qué más ha terminado, ¿no? Muy bien. ¿Qué más dice Pablo? Siendo que la condición humana, los sismos locales o parciales han de producirse, oigo, dice San Pablo. Hay sismas entre ustedes, siempre va a haber peleas. Y en parte lo creo, porque es preciso que haya herejías a fin de que se destaque los de virtud entre ustedes, ¿no? Los de virtud más fuerte. En el pleno y primitivo sentido de la palabra, cada cisma es una ruptura de la unidad y consecuencia de cada herejía es un cisma, una separación más fuerte, ¿no? Y tratará solamente aquellas deserciones o sectas religiosas. Pueden causar sectas, pueden causar otras clases de religiones, más fuertes. A ver, chicos, nos queda menos de un minuto. Vuelven a ingresar a la plataforma. Por ejemplo, ¿no? Yo les cuento un caso. En San Francisco, el año 2018, hubo una pelea muy tremenda, muy fuerte, ¿no? Los que tenían servicios, los que tenían cargo, no querían dejar el cargo para nada. Se aferraban a los cargos. Y el sacerdote les llamó la atención fuertemente y un son de arrebato les pidió su tau. Tau es un pequeño crucifijo que mayormente usan los franciscanos y los jóvenes que siguen el carisma franciscano. Y como resentimiento de eso, se fueron a uno de los salones de Max Saura y les dio.
le dio un salón y comenzaron a muchos de sus seguidores a irse. Sí,